Saludos chicos, este es el video que corresponde a la guía número 2 del RA 8.3 del módulo número 8 que es Medio Construir en Salud. Entonces, en este RA nosotros estamos trabajando con la medición y muestreo de poblaciones dentro de un medio construido. En la guía anterior nosotros vimos cuáles eran los tipos de muestras y cuáles eran también los posibles poblaciones o vamos a decir los posibles estudios que se podrían realizar dentro de un medio construido. Ahora, cuando hablamos, saben que hablamos de medio construido, estamos hablando de un marco bastante amplio y de diferentes poblaciones que viven en un lugar particular, porque estamos hablando de un medio y en específicamente un medio que en cierto punto no va a tener tanto biodiversidad o va a tener tantas poblaciones abióticas en comparación con un medio natural. Entonces, porque recuerden que los medios construidos son lo que están diseñados por los seres humanos para cumplir ciertas necesidades poblacionales específicas. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente nosotros vemos que la población nos enfocamos desde un punto de vista biológico, pero para trabajar con población en un medio construido, tenemos que trabajar con lo que se llama población estadística. Entonces, ¿qué es la población estadística? Simplemente es un conjunto de elementos que son similares y de interés para una investigación o experimento. Entonces, ¿qué pasa con las poblaciones estadísticas? Las poblaciones estadísticas no solamente se enfocan en un ser vivo, porque a los seres vivos no son los únicos que nosotros podemos realizar o podríamos decir no son los únicos que se le pueden realizar algún tipo de estudio, principalmente estudios estadísticos, sino que en este caso, pueden entrar objetos, puede entrar cualquier tipo de elementos que sean similares en cierto punto, ¿verdad? O que sean agrupables, tomando en cuenta sus similitudes, para conformar una población de esas mismas características y de ahí poder realizarse un estudio de dicha población. Entonces, ¿qué pasa? Tomando en cuenta lo que se refiere a población estadística, nosotros vamos a irnos a hablar de las poblaciones que hay dentro de los medios construidos. Entonces, ¿cuáles serían las posibles poblaciones que podemos encontrar en un medio construido? Nosotros vamos a encontrar poblaciones que entran entre los factores abióticos, que son los factores no vivos, y los factores bióticos que entran, los factores, digamos, o los seres vivos, entran también en esas poblaciones dentro del medio. Entonces, vamos a ver en las poblaciones de los medios construidos podemos encontrar todo tipo de estructuras, dígase hospitales, viviendas, parques, edificaciones, baños públicos, restaurantes, calles. Y dentro de los factores bióticos, que son los factores vivos, nosotros vamos a poder encontrar animales, en este caso también seres humanos, y árboles o plantas en específico, o sea, se podría hacer un estudio de esas poblaciones y esas poblaciones al encontrarse en medios construidos, tanto urbanos como rurales, entran dentro del estudio. Ahora, tomando en cuenta, ¿verdad?, que ya sabemos cuáles poblaciones podemos encontrar en nuestros medios construidos, podemos también decir qué estudio podemos realizar de dichas poblaciones y es bastante sencillo. De los hospitales podríamos realizar estudios que tengan que ver si cumplen con las normativas. También podríamos realizar estudios si tienen, vamos a decir, X aparatos, etcétera. Entonces, por ejemplo, de un hospital podríamos decir, en Santiago hay 10 hospitales públicos. De esos 10 hospitales públicos vamos a hacer una investigación o vamos a medir o vamos a ver cuántos de estos hospitales públicos tienen equipos, vamos a suponer, para
para hacer rayos X o equipos de sonografía. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros seleccionamos un medio construido, o sea, ya nosotros seleccionamos una población de hospitales. ¿Qué vamos a ver de esa población? Vamos a medir, vamos a buscar si tienen aparatos de rayos X. En este caso, como es una población reducida, no es necesario sacar muestras. Ahora, por ejemplo, de una vivienda, ¿qué podríamos sacar de una vivienda? Las viviendas son muchos más que los hospitales. Vamos a decir que la parte de los hospitales aquí tienen una población reducida, o sea que recuerden que cuando hay una población que es pequeña, no es necesario obtener una muestra. ¿Por qué? Porque ya una población, usted puede ir a los 10 hospitales y preguntar o llamar. Ahora, si la población es muy grande, se saca una muestra representativa. En el caso de las viviendas, como son muchas viviendas que hay en Santiago, podríamos decir, es necesario sacar una muestra probabilística o una muestra estadística de dicha población, porque para una investigación sería muy difícil tú ir a todas las casas de Santiago para verificar si tienen esto o aquello. Ahora, un ejemplo de una investigación que se puede hacer en una vivienda. Tienen agua potable, tienen energía eléctrica, la estructura no está en buenas condiciones, no tienen plagas, etc. Y de así sucesivamente, en las estructuras, simplemente los estudios que se pueden hacer o las medidas o que se pueden tomar es simplemente ver si esta estructura cumple con las características o con las leyes correspondientes. Entonces, esos, digamos, son los estudios que se pueden hacer en un medio construido con este tipo de poblaciones, con las poblaciones que tienen que ver con estructuras, ¿verdad? Con estructuras o vamos a decir edificaciones. Que si, por ejemplo, de baños públicos, si los baños públicos cuentan con agua, o si los baños públicos cuentan con un inodoro funcional, o si tienen donde lavarse las manos, etcétera. Hay muchos estudios diferentes que se pueden hacer en esas poblaciones, principalmente poblaciones estructuras, que son poblaciones abióticas, son poblaciones que no tienen que ver con seres vivos. Ahora, con animales, con árboles, con seres humanos, en este caso, sí se pueden hacer, ¿verdad? Diferentes estudios que pueden ver según las condiciones. Por ejemplo, con animales pueden hacerse con plagas, por ejemplo, cantidad de animales callejeros. Callejeros es con J, perdón. Y así sucesivamente usted puede buscar diferentes o verificar diferentes características o buscar diferentes parámetros que usted pueda medir en esa población, por la población de animales, que cuántas, la población de palomas, si tienen algún tipo de infección o si pueden ser un vector para enfermedades, etcétera. De árboles, por ejemplo, la cantidad de árboles que hay en cierto parque, la cantidad de esas especies, si esa especie está enferma, etcétera. Y así sucesivamente, si en el caso de los humanos, que si las personas que viven en esta ciudad cuentan con este estudio, si las personas que viven en esta ciudad no tienen algún tipo de enfermedad, etcétera. Entonces, una cosa también que podemos medir en una población humana es cómo afecta cierta enfermedad o cierta condición en la vida de esas personas o en la salud de esas personas. Eso es algo que lo vamos a ver mucho en medio construido, porque recuerden que la asignatura es medio construido y salud. Eso significa que cómo las condiciones de nuestro medio afectan o pueden afectar nuestra salud como seres humanos. Entonces, por lo menos la mayor cantidad de parámetros que nos interesa medir es cómo afectan ciertas condiciones que uno tiene a nuestra salud. Y si, por ejemplo, algunos lugares o digamos, edificaciones cumplen
con ciertas medidas para que no afecten negativamente nuestra salud. Entonces nosotros tenemos como investigadores, tenemos que saber cómo nosotros vamos a medir o cómo vamos a hacer esos estudios, o en este caso, en dónde tenemos que enfocarnos para hacer los estudios en un medio construido. Entonces ya sabemos cuáles son las poblaciones que podemos encontrar en un medio construido, que están aquí, que son estas, ¿verdad? Y también tenemos, o sabemos, o vamos a tener una idea, qué tipo de estudios o de parámetros podemos medir en estas poblaciones. Entonces, todo siempre va a depender de la población, pero siempre tenemos que enfocarnos en la parte de, déjame ponerlo en rojo, la salud y cómo nos afecta a los seres humanos. Entonces, la salud, obviamente, en el medio construido. Por lo menos en eso nos vamos a enfocar en lo que se refiere a los parámetros que vamos a utilizar, o sea, los parámetros que vamos a medir. Entonces, con esto, o sea, con esta exposición o con estos datos, usted puede llenar las actividades de su cuadrito, que dice cuáles son las poblaciones, ¿verdad? Y qué podemos medir en esa población. Entonces, usted lo que tiene que hacer es imaginarse que usted va a hacer un estudio en X lugar y buscar una problemática, eso es lo principal, ¿verdad? Una problemática que puede surgir y después cómo nosotros podemos medir esa problemática. Eso sería lo correcto. Un ejemplo, voy a ponerlo más para acá. Tenemos una problemática que vamos a poner algo que tenga que ver con los baños públicos. Vamos a decir, los baños públicos están en malas condiciones o no sirven. ¿Qué es lo primero que tenemos? O no hay baños públicos en Santiago, o no hay, o vamos a decir mejor, baños públicos, ¿verdad? Baños públicos en Santiago. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra población? Obviamente, la población va a ser ¿qué? Los baños públicos, ¿verdad? Después, tenemos que sacar muestras. Entonces, tenemos la población baños públicos. La muestra, ¿es necesaria o no es necesaria? Hay que ver cuántos baños públicos hay en Santiago, entonces, o cuáles baños públicos vamos a tener. Los de las tiendas son baños públicos porque usted entra y lo utiliza. En bancos hay baños públicos, en plazas hay baños públicos, etc. En realidad, si comenzamos a medir, si comenzamos a contar, hay muchos baños públicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros o vamos a delimitar la muestra, vamos a decir baño público en los supermercados o baños públicos de La Sirena, porque si comenzamos a coger todos los baños públicos es muy difícil. Entonces, o tenemos la opción de delimitar, que sería enfocarnos en un baño, en un tipo de baño, y también tenemos la opción de muestrear. De todos los baños, vamos a sacar X cantidad de baños para analizar y esos baños van a representar la totalidad de todos los baños de Santiago. Ahora, ¿qué vamos a tener o cuál va a ser nuestra problemática de esos baños? No son higiénicos, no son higiénicos, ¿verdad? Ahora, ¿qué nosotros tenemos que medir? Ya nosotros vamos a decir, dijimos que los baños no son higiénicos, ¿verdad? Déjame poner lo que estaba pegadito. Ahora, nosotros dijimos que los baños no son higiénicos.
Eso es lo que pasa con los baños públicos de Santiago, supuestamente en nuestro estudio. Ahora, nosotros dijimos que no son higiénicos, pero nosotros tenemos que comprobar que no son higiénicos. Nosotros no podemos decir, los baños no son higiénicos sin hacer algún tipo de muestreo, sin hacer algún tipo de análisis para comprobar que el baño cumple con las condiciones. Ahora, entonces, tenemos que no son higiénicos, hay que demostrarlo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Nosotros vamos a experimentar, nosotros vamos a comparar. Lo primero que tenemos que hacer es saber lo que es un baño higiénico. ¿Verdad? Y cuando nosotros sabemos cuándo un baño es higiénico, ya nosotros podemos decir que ese baño no es higiénico porque nosotros sabemos cuáles son las condiciones o las características que tiene un baño que esté higienizado. Entonces, después de eso, sabemos qué parámetros, ¿verdad? Tiene un baño higiénico. Entonces, vamos a buscar muestras, ¿verdad? Para comprobar los parámetros. Los parámetros. Vamos a poner un ejemplo del parámetro, ¿verdad? Vamos a decir el ejemplo de que el baño esté higiénico, un parámetro. Vamos a poner el parámetro podríamos decir inodoros, agua potable. Agua potable. Obviamente es imposible que un baño esté de manera higiénica o esté limpio si no hay agua para bajar el inodoro y si no hay agua para lavarse las manos. Entonces no va a haber higiene en el baño, por lo tanto, el agua potable es algo esencial. Entonces el parámetro que vamos a medir va a ser el agua potable. Si tiene agua potable, el baño está higiénico, ¿verdad? Si no tiene agua potable, no es higiénico. Entonces, eso, por ejemplo, lo vamos a medir en todos los baños que nosotros vamos a mostrar. De los 10 baños, vamos a decir, 8 de 10 tenían agua potable y 2 de 10 no tenían. Entonces, vamos a decir que 8 de los 10 baños son higiénicos y 2 de los 10 baños no son higiénicos. Entonces, ahí que nosotros vamos a decir, nosotros hicimos una pequeña investigación y vimos que los baños públicos de Santiago, la mayoría son higiénicos porque de la muestra que se tomó, 8 de 10 baños tenían agua potable para higienizarse, o sea, para bajar el inodoro y para los demás. Y 2 de 10 no tenían. Por lo tanto, podríamos decir que los baños públicos de Santiago, la mayoría son higiénicos, tomando en cuenta la muestra. Entonces, ahí ustedes vieron que con los baños públicos pudimos medir un estudio y medir unos parámetros a partir de una problemática que teníamos. Entonces, más o menos, eso va a consistir en el cuadro. Ustedes obviamente no van a tener que tener todo eso, sino eso yo lo hice para la explicación. Pero, por ejemplo, usted puede poner una población de baños públicos. ¿Qué podemos medir? La higiene por el agua potable. O podemos medir la higiene por limpieza, o sea, qué tantas veces se limpian ese baño. Podemos medir si tiene jabón para las manos, etcétera. O sea, hay muchos parámetros que conllevan a la higiene, hay muchos parámetros que conllevan al buen uso o que esté habilitado, etcétera. Y todo eso se puede medir y se pueden realizar estudios y son parámetros para verificar ese estudio. Entonces, eso es lo que usted va a hacer en
su cuadro. Simplemente usted va a colocar algún ejemplo de un estudio que se pueda realizar en esa población que usted colocó en su cuadro. Entonces, si hay alguna pregunta con respecto a eso, usted puede escribirme por WhatsApp y también puede escribirme por WhatsApp para que le verifique el ejercicio antes de entregarlo. Entonces, con esto terminamos esta explicación y espero que hayan podido entender todo. Que pasen buen resto del día.